El área sombreada de esta figura es 168 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a solucionarlo. Primeramente borramos el área sombreada y al final lo vamos a devolver. Fíjense que tenemos dos triángulos, un triángulo grande y otro triángulo más pequeño contenido dentro del triángulo grande. Si esta línea pues es paralela a esta línea, por aquí también van a haber 90 grados entre esta línea y esta línea de aquí. Muy bien, tenemos dos triángulos rectángulos. Ahora, la medida desde aquí hasta aquí no la tenemos, pero la podemos obtener si obtenemos pues todo este lado con Pitágoras, aplicando Pitágoras al triángulo grande. Vamos a hacerlo. Entonces sabemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. Fenomenal. Tenemos por aquí que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de este lado que es 24 al cuadrado más el otro lado que es 32 también al cuadrado. Muy bien, tenemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 576 más 1024. Muy bien, y tenemos por aquí que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1600. Fenomenal. ¿Y cuál será la raíz cuadrada de 1600? Bueno, podemos escribir 1600, lo podemos escribir como 16 por 100. Y podemos sacar la raíz cuadrada de cada uno. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de 100 pues sabemos que es 10. Muy bien, ya hemos obtenido la hipotenusa porque es 4 por 10 que nos da 40. Fenomenal, fantástico. Tenemos ya por aquí toda esta medida. Todo esto mide 40. Y si todo mide 40 y este pedacito mide 10, lógicamente esto tiene que medir 30. Fantástico. Ahora pónganle el foco a este lado del triángulo más pequeño que lo vamos a encontrar en este momento. Vamos a llamar a este lado X, ¿sí? Por aquí tenemos dos triángulos que son semejantes. Fíjense, vamos a ponerle un nombre a este ángulo. Ángulo alfa. El triángulo grande está comprendido por el ángulo alfa y este ángulo de 90. Y el triángulo pequeño también está comprendido por el ángulo alfa y el ángulo de 90. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. El tercer ángulo de los dos triángulos también va a ser igual. Son dos triángulos semejantes. Muy bien, podemos hacer una comparación directa de sus lados. Vamos a hacerlo. Vamos a decir que X, es decir, este lado es a su hipotenusa que es 30. Por aquí, X es a 30. Muy bien, ¿cómo? ¿Como quién? Como este lado que mide 24 es a la hipotenusa que mide 40. Entonces por aquí vamos a tener como 24 es a 40. Fantástico. De aquí despejamos X. Tenemos que X es igual a 24 sobre 40 y multiplicado por este 30 de aquí. Muy bien. Vamos por aquí a simplificar este 0 con este 0. No lo simplificamos, pues simplemente sabemos que se puede ir eliminando, ¿no es cierto? Porque tenemos la décima y la décima y nos queda 3 y 4. Por aquí podemos sacar la mitad de 4 que es 2 y la mitad de 24 que es 12. Luego la mitad de 2 que es 1 y la mitad de 12 que es 6. ¿Qué nos quedó? Nos quedó 6 por 3 sobre 1, es decir 18 sobre 1 que es 18. Fenomenal. Tenemos que X vale 18, señores y señoritas, damas y damos. Esta medida desde aquí hasta aquí es 18. Vamos a quitar esto de aquí. Es 18. Muy bien. Entonces lo que hacemos en este momento es trazar una línea, fíjense, horizontal desde aquí hasta aquí. Y fíjense, si esto de aquí es 18, esto de aquí también va a ser 18. Porque son paralelas, ¿no? Y desde aquí hasta aquí, ¿cuánto será? Si toda esta línea es 24 y esto es 18, lógicamente este pedacito es 6. Fíjense, se formó un triángulo rectángulo por aquí porque aquí también hay 90 grados, ¿no? Y tenemos pues su hipotenusa y su lado. Podemos encontrar la base, que es esta parte de aquí, utilizando de nuevo Pitágoras. Vamos a hacer esto por aquí, luego vamos a revisar esta solución, ¿sí? Entonces tenemos que la hipotenusa, aquí tenemos que encontrar el lado. El lado A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, menos el otro lado también al cuadrado. Tenemos que el lado A es igual a la raíz cuadrada de ¿quién es la hipotenusa? Pues es 10. 10 al cuadrado menos el otro lado que mide 6, también al cuadrado. Tenemos que A es igual
a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que es 100, menos 6 al cuadrado, que es 36. Y 100 menos 36 pues es 64. La raíz cuadrada de 64 pues es 8. Fascinante. Tenemos por aquí, tenemos la medida de esta parte de aquí, que es 8. Y por supuesto, como esto es paralelo, también es 8. Y si esto es 8 y todo es 32, lógicamente esto de aquí va a ser 24. Muy bien, tenemos la medida de todo. Por aquí podemos optar por dos opciones. Podemos sacar el área de todo el triángulo grande y quitarle el área del triángulo pequeño. Voy a devolver el área sombreada, ¿sí? Podemos quitar el área del triángulo grande, el área del triángulo pequeño. Y ya vamos a encontrar el área sombreada. O también podemos encontrar el área de este rectángulo y sumarle el área de este triángulo de aquí. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Tenemos entonces que el área sombreada va a ser igual al área de un rectángulo más el área de un triángulo. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual. El área de un rectángulo es base por altura. Y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Fenomenal, tenemos que el área sombreada es igual. La base pues del rectángulo puede ser esta o puede ser esta, ¿no? Vamos a decir que es esta. 8 y la altura es 18. Como se está multiplicando no pasa nada, ¿no? 8 multiplicado por 18. Más la base del triángulo, que es 8, y la altura sería 6. Entonces nos queda 8 por 6 sobre 2. Muy bien, simplificamos por aquí la mitad 1 y la mitad de 8 es 4. Y nos queda que el área sombreada es igual a 8 por 18, que es 144. Y más 4 por 6, que nos da 24. Fantástico. Y señores y señoritas, damas y damos, el área sombreada de esta figura es 168 unidades cuadradas, como lo habíamos predicho desde un inicio. Fenomenal. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.